Muy buenas a todos, el día de hoy hablaremos sobre el argumento agustiniano, o a partir de las realidades inmateriales para la existencia de Dios. Este considero que es un buen argumento, como las distintas vías, porque cualquier argumento bueno para la existencia de Dios es aquel que concluye la existencia de todos los atributos divinos clave. Así que vayamos. Aquí podemos ver la formulación de Fesser, y básicamente se basa en que el realismo existe, o sea que las cosas inmateriales, las matemáticas, los mundos posibles, las proposiciones, esas cosas, han de ser reales en el mundo, que genuinamente existen y no son invención de la mente. Después él postula que ha de existir el realismo escolástico, en vez del platónico o el aristotélico, y que esto ha de encontrarse en una mente, en un intelecto, que es necesariamente existente y que en este intelecto residen todas estas ideas. Y a partir de ahí él toma todos los atributos divinos, se pueden extraer. Aquí tienen la continuación, pueden pausar el video y leerlo. Muy bien. Entonces, ¿qué es toda esta discusión sobre los objetos abstractos? Los objetos abstractos, ya sean matemáticas, ya sea las proposiciones, ya sea la lógica, los universales. Hay tres posturas. El realismo sostiene que genuinamente existen, son parte de la realidad y podemos conocerlos y entenderlos. El nominalismo sostiene que en realidad no existen, sino que son una invención de la mente humana. No hay tal cosa como bueno, no hay tal cosa como verdad, no hay tal cosa como unas matemáticas fuera de la mente humana, sino que es todo desde la mente humana, un constructo. Y el conceptualismo dice que no existen como tal, pero que hay conceptos o nociones generales. Muy bien. Argumentos a favor del realismo. Las matemáticas. Y es que las matemáticas son inalterables a diferencia del mundo material y la mente. Nosotros sabemos que 2 más 2 es 4 y que esto es verdad, estemos aquí o no. Y además que los números son infinitos. Lo mismo aplica para la geometría, que los ángulos de un triángulo euclidiano es la suma de sus dos ángulos. Esto sería verdad si estuviéramos aquí o no, siempre va a ser 180. Aparenta ser una ley universal. Uno sobre muchos. Universales como triangularidad y rojez no se reducen a un triángulo o una cosa roja en particular ni en un conjunto. Todos podemos entender que hay una tal cosa como una rojez o una triangularidad que se aplica para muchas cosas, pero que sin embargo nunca se reduce a solo una, y por lo tanto parece ser como algo que realmente existe en la realidad, como un abstracto. Y lo mismo aplica para las proposiciones. Por ejemplo, Sócrates fue un filósofo griego. Esta proposición es verdad incluso si el mundo desapareciese el día de mañana. Seguiría siendo verdad. Y bueno, desde la ciencia. Y es que las leyes científicas, las clasificaciones también, presuponen los universales y las formulaciones matemáticas. Toda la ciencia matemática, por ejemplo, o veamos la medicina. La medicina se basa principalmente en agrupar y en clasificaciones. O sea, imagínate intentar hacer biología sin clasificar mamíferos, sin clasificar eh, animales que sienten a diferencia de las plantas. Sería imposible. Y luego están los mundos posibles. Que claro, que es posible que las leyes físicas y las constantes del universo hayan sido de una manera diferente. Que por ejemplo tu novia no te haya dejado, también es algo posible. Bueno, en realidad no. Pero ustedes me entienden. Y este lo pongo yo en vez de Fesser, que son los principios lógicos. Y es que encontramos que en el mundo existen principios lógicos que se han de cumplir, cosas que no son materiales, como el principio de identidad, el principio de no contradicción, del tercero excluido y el de razón suficiente. Bueno, argumentos en contra del nominalismo. Y es que el nominalismo lleva un regreso vicioso. Negar la existencia de Claro, al negar la existencia de universales, se postula que solamente existen similitudes o semejanzas. Sin embargo, la idea de semejanza es también universal, porque todos entendemos aquello que es general o semejanza. Entonces, claro, se provocaría un regreso al infinito en donde el nominalista va a decir, no hay semejanza como tal, sino que hay cosas que se asemejan a la semejanza, pero eso es un sinsentido. Las palabras también son universales.
Por ejemplo, la palabra rojo es universal, ya que se entiende lo mismo en Estados Unidos, o en China, o en Chile, o en México, o en Argentina. Entro entre el conceptualismo, y es que los conceptos y el conocimiento son objetivos, no depende de nuestra mente y sería verdad, estemos aquí o no, no aparenta haber subjetividad psicológica. Por ejemplo, el triángulo siempre tiene 180 grados, te guste o no. Así que muy bien, Platón y Aristóteles estarían muy orgullosos con nosotros, el realismo es verdadero. Pero ¿qué clase de realismo? Bueno, tenemos el realismo platónico, tenemos que los universales, las formas y las entidades abstractas existen en un tercer reino, como en un mundo en donde estas cosas que son universales viven ahí, digamos. El caballo participa de la forma del caballo, que es el común entre todos, ya sean blancos, negros o cafés, son todos iguales. Lo mismo aplica para el hombre, sean barbudos o sin barba, o sean imberbes, sean flacos, gordos, negros, blancos. Y lo mismo para los triángulos. En la medida en que se asemejan a aquello que es universal, que es la forma, que es lo que postulaba Platón. Pero sin embargo, esto tiene varios problemas que son criticados por su discípulo Aristóteles. Y este problema es del tercer hombre. Si la forma del hombre es en sí misma un objeto individual, ¿no implica eso que debe haber alguna otra forma en la que participe? Y a la cual se refiere específicamente como la forma del hombre. ¿No tenemos que postular una superforma del hombre por encima y más allá de la forma del hombre, en la cual tanto los hombres individuales como la forma del hombre misma participen? Y de hecho, ¿no tendríamos que postular una superforma del hombre por encima de esa superforma? Entonces entramos en un regreso al infinito y en un absurdo. Esa es una crítica que, si no me equivoco, el mismo Platón había encontrado en sus textos. Pero bueno. Entonces, claro, aparenta crear este problema al decir que la forma es también un particular, que se crea un regreso al infinito absurdo. Y bueno, entonces aquí Aristóteles solucionará el problema postulando que en realidad este tercer mundo como tal no es necesario. Así que muy triste para Platón. Ahora nos vamos con Aristóteles. Aristóteles propondrá lo que se conoce como el realismo moderado. Ya no hay un tercer mundo donde todo esto universal participa, sino que está acá, en este mundo material y ese mundo inmaterial, por así decirlo, son uno. Por ejemplo, el ser humano. La forma del ser humano no es algo en la que participa o se copia, no, sino que está en el ser humano. Su materia, él está compuesto de su materia, que son su carne y sus huesos, y su forma. La manera en la que se organiza la materia, porque no se organiza como un perro, sino como un hombre, como un ser humano. Esa es la forma. Y la forma no está allá, como en un cielo, sino que está aquí, en el hombre. Y entonces la animalidad, la racionalidad, la sensibilidad, todo aquello que hace al hombre ser hombre, está en el hombre y no afuera de él. Sin embargo, siguen habiendo problemas y aquí llegamos al realismo escolástico, con la aparición de Aquino. Y claro, el problema del aristotelismo es que tiene, como claramente los griegos pensaban que el mundo era eterno, en ningún momento Aristóteles se cuestiona la posibilidad de que no hubiera un mundo. Por ejemplo, supongamos que no hubiera existido ningún mundo material ni mentes humanas en absoluto. ¿Qué fundamentaría esa posibilidad? No puede basarse en la esencia o naturaleza de ningún objeto material, ya que por hipótesis no habría habido objetos materiales en ese caso. También sería posible las formas de centauros, sirenas, unicornios, entre otros, pero sin embargo no existen. Entonces, ¿por qué motivo? Y bueno, aquí en palabras del Fesser mismo, que es el filósofo del que estoy resumiendo, dice así: no hay un tercer reino platónico. Sin embargo, el realista escolástico está de acuerdo con el platonista en que debe de haber un reino distinto tanto del mundo material como de las mentes humanas y finitas.
En particular, y respaldando una tesis asociada famosamente con el Santo Agustín, sostiene que los universales, las proposiciones, las verdades matemáticas y lógicas, y las necesidades y posibilidades existen en una mente divina, infinita y eterna. Muy bien, entonces el realismo escolástico es verdadero, y los objetos abstractos existen no en ese reino, sino en una mente que es necesaria. Ahora, solo debe haber una mente y no múltiples. ¿Por qué no podrían haber múltiples? Y eso es porque los objetos abstractos tienen relaciones entre ellos. Uno no puede, por ejemplo, entender la potencia de 2 si no sabe cómo multiplicar. Uno no puede entender lo que es la humanidad sin entender la racionalidad y la animalidad, porque son fundamentales. No se puede separar una de la otra. Entonces, claro, si todo eso siempre tiene una relación, como si fuera una especie de pirámide o de árbol, entonces claramente solamente podría haber una mente. Muy bien. Como este intelecto conoce a todas las ideas, ha de ser omnisciente. Este intelecto, al ser necesario, significa que no puede dejar de ser o dejar de existir, o sea que es eterno. Pero lo que es eterno es inmutable, no puede cambiar. ¿Ya? Eso significa que no hay movimiento de potencia acto, como por ejemplo un huevo que se convierte en gallina o una semilla que se convierte en árbol. Aquí no habría potencia, aquí hay solo acto, por así decirlo, como solo el árbol o solo la gallina. No hay paso de huevo a gallina o de semilla a árbol, sino que siempre es acto, puro acto. Entonces tenemos que es único, eterno, inmutable, puro acto y omnisciente. Pero aquello que es puro acto no puede tener composición de ningún tipo, ¿ya? Por ejemplo, el cuerpo, eso es una composición, se compone de cosas, pero eso tiene potencia. Si tú mueves tus brazos, se va a basar en las potencias de tu hueso, de tu carne, de tu cerebro, todo eso. Esto se ha de ser simple, pero tampoco metafísico. No hay composición de existencia y esencia, porque no hay alguien que le dé su esencia. Pero bueno, ha de ser ser puro, puro ser. Entonces, claro, también tenemos que es completamente simple, sin ninguna clase de composición. También tenemos que es completamente bueno, porque el bien es algo que existe en la realidad, a diferencia del mal. Por ejemplo, la ignorancia es carecer de conocimiento, el hambre es carecer de nutrientes y ser ciego es carecer de la vista. Entonces es perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? Es aquello que cuando está es que la causa contiene el efecto. O sea que aquello que está en el efecto ya estuvo en la causa. Por ejemplo, imagínate una casa quemándose. ¿De dónde salió el fuego? ¿Salió de la nada? No. Debe de salir del lanzallamas del hombre. Y entonces el fuego ya estaba en el lanzallamas, en la presencia de químicos. Eso es lo que significa ser perfecto, o que lo que está en la causa, es decir, en el efecto, ya estaba en la causa. Muy bien, entonces aquí tenemos todos los atributos divinos claves que hacen a Dios ser Dios. Sin embargo, alguien podrá objetar el argumento diciendo, muy bueno, pero tú me dices que es simple, que no tiene composición de ningún modo, pero al mismo tiempo me dices que son diversas ideas. Pero eso es una composición, eso es un absurdo. Y aquí está la respuesta clave, porque esto es algo muy importante. Es una buena crítica, una muy buena objeción. Pero bueno, Fesser dice lo siguiente. El uso analógico de los términos es crucial para comprender adecuadamente el conocimiento de Dios en otro aspecto. He hablado de varios conceptos y proposiciones que existen en el intelecto divino, pero no pueden existir allí en el mismo sentido exacto en el que existen en nuestras mentes. En nuestras mentes existen como pensamientos distintos y no puede haber tales distinciones en Dios consistentes con su simplicidad. Podríamos pensar en términos de una conjunción de todas las proposiciones y decir que hay en el intelecto divino algo como un único pensamiento, que posee una gigantesca proposición conjuntiva como su contenido. O sea que sería como similar a un solo
gran pensamiento y no composición de varios. Una forma mejor, aunque aún imperfecta, de entender la naturaleza del conocimiento de Dios sería pensar en analogías. Por ejemplo, a partir de un haz de luz blanca, diversos colores se pueden derivar al pasarlos a través de un prisma. Aunque los colores no se separan hasta que el haz llega al prisma, están todos presentes en el haz blanco. A partir de una masa se pueden obtener galletas de varias formas mediante el uso de moldes para galletas. Aunque las diferentes galletas con sus formas particulares no se separan hasta que los moldes se aplican a la masa. Aún están virtualmente en la masa sin cortar. Ahora bien, Dios es pura actualidad, mientras que cada tipo de cosa creada representa una forma diferente en la que la actualidad puede ser limitada por la potencialidad. Es decir, cada cosa es creada comparable a uno de los diferentes colores específicos que podrían derivarse de la luz blanca o con la creación de las galletas. Entonces, claro, ese sería como un ejemplo de cómo toda una pluralidad en el fondo puede unificarse en un solo ser, en un solo acto de ser. Pero bueno, también, alguien podrá decir que no, porque la masa es solamente, es decir, las galletas son solamente potencias en relación a la masa. Y bueno, ahí llegamos al problema, que de algún modo una multiplicidad ha de ser solo uno. Pero bueno, pero esto es importante que hay que tener en cuenta, porque Dios es muy diferente a los seres humanos, ¿ya? Y es porque Dios como tal no es un agente en el mundo. Por ejemplo, Nietzsche, él ve a los gatos y al ver a cada gato él entiende lo común entre todos ellos y conoce lo que es la gatez, ¿ya? Y claro, uno pensaría que Dios actuaría de la misma forma y que todo eso ocurre en la existencia, que sería ese bloque verde. Todo eso ocurre en el existir, ¿ya? Más allá de no hay nada. Pero bueno, uno esperaría que Dios funcionaría de la misma forma. Pero ahí está el problema, no lo hace. Y es porque Dios no sería un agente de la existencia, sino que Él sería la existencia. Él es el ser. Él es el acto puro de ser. Y como es el acto puro de ser, el ser subsistente del cual todos participan, Él no es como un agente como tal que conoce cada cosa en particular, sino que de algún modo todas las cosas ya existen en Dios. O sea que cada cosa se podría decir que es Dios, pero no realmente, sino que participa de Él o comparte el ser con Él de algún modo. Entonces, claro, en ese sentido no se dice que Dios conoce particularmente como nosotros, porque no es un agente como tal, sino que Él es el ser mismo. Pero bueno, entonces claro, eso es clave, porque nosotros podemos decir Nietzsche existe, Nietzsche tiene poder, Nietzsche tiene conocimiento. Y hablamos de Dios de la misma manera, que Dios existe, Dios tiene poder, Dios tiene conocimiento, pero en realidad eso está mal. Dios no existe, Dios no tiene poder, Dios no tiene conocimiento. Eso no es. La verdadera forma de decirlo es Dios es existir. Dios es poder, Dios es conocimiento, Dios no ama, Dios es amor. Entonces, claro, ahí encontramos esa dificultad y esa diferencia epistémica muy grande entre el hombre y Dios. Entonces, claro, Dios sería el acto mismo de existir. Y que en Él todo es una unidad en el seno del ser, se podría decir. Pero bueno, es una objeción muy interesante, muy buena, que a mí me gusta mucho. Muchísimas gracias por ver.